Hola, ¿qué tal? Se acaba de escuchar un ruido, es porque acabo de prender el micrófono. Ya había grabado este video, pero resulta ser que no se estaba grabando el audio, entonces volvemos a empezar. Mm, Quiero comentar que la razón por la que tengo lentes puestos y que tengo la cara así de lado o así es porque, bueno, los tengo puestos porque la luz de frente me lastima los ojos, ¿ok? Y los pongo de lado porque así no tiene tanta protección hacia la luz y puedo ver mejor la imagen sin que me lastime tanto. Es que en serio me lastimo mucho los ojos de la computadora, ¿ok? Ahora sí vamos a comenzar y en serio que si me escucho desanimado es porque es la tercera vez que grabo este video. Sí, ok. Bueno, el tema de hoy es sistemas de manejo de bases de datos. Yo soy Edmundo Molino Olivas. La materia en cuestión se llama bases de datos. Estoy estudiando la carrera Ingeniería en Software en la Universidad Estatal de Sonora. Muy bien. Comencemos hablando sobre las bases de datos. Una base de datos es una recopilación organizada de información o de datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos. Bueno, hay muchos ejemplos de programas que nos pueden ayudar para hacer este tipo de tareas, pero vamos a ilustrarlo más o menos de esta forma. Por ejemplo, la forma en la que funciona una base de datos es primero creando un programa que pueda acceder a la base de datos. Por ejemplo, el semestre pasado hicimos una base de datos la cual funcionaba, bueno, se controlaba por medio de un programa que hicimos en Java que tenía para ingresar datos, editar, borrar, mm, y algunas otras funciones, ¿no? Básicas de bases de datos. Ok, vamos a hablar acerca sobre el origen. Disculpen. El origen de las bases de datos. Ah. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizan para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Ojo con cuando dice toda clase de registros, ¿eh? O sea, imagínense la cantidad de papel que se consumía o que se tenía que tener. Imagínense todo el personal que se tenía que tener para no solo el personal, sino el tiempo que se invertía buscando ciertos registros de todo tipo. O sea, cualquiera de nosotros nos hacemos idea de qué es un registro y cuánto espacio puede ocupar incluso un registro de una sola persona, ¿no? Imagínate de tantas personas, o sea, por ejemplo, en una universidad, pues así, tenemos bases de datos que guardan, por decir así, nuestro grado en el que estamos cursando, que guardan la carrera, que guardan nuestro nombre, nuestros datos personales, etc. Ahora imagínate tener todo eso, pero en físico. O sea, iba a ser ni para qué les cuento, vaya. Ahora vamos a hablar, bueno, siguiendo hablando sobre el tema, que el origen fue en 1884. Hermann Joyerit creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época los censos se realizaban de forma manual. O sea, imagínate. O sea, es algo, bueno, algo inimaginable yo creo, todo el trabajo que se hacía y solo en los datos. Vaya. O sea, la máquina aquí sí que vino ¿cómo se dice? Tal vez no vino a sustituir al hombre, sino más bien a hacerle la vida más fácil en muchos aspectos. Por ejemplo, nosotros, un ejemplo así rápido. O sea, que nosotros que compramos en Mercado Libre, en Amazon,
ellos tienen sus bases de datos acerca de nosotros, de nuestras compas y todo, y pues mucho más rápido, ¿no? Aparte. Ok. Ante esta situación, Joyerit comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora basada en tarjetas perforadas. O sea, esto se refiere a la situación, ¿no? Que si vivía en aquellos tiempos de hacerlo todo de forma manual, pues bueno, aquí tienes tu máquina, que por cierto parece un piano desde mi punto de vista. Ahora vamos a hablar acerca de los registros. Una tabla de una base de datos tiene registros y tiene campos. Cada registro representa un único documento, una referencia, un artículo, una revista, libro, tesis, etc. O sea, un único documento. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que documento no se refiere a algo en específico, a simplemente un documento, sino que pueden ser varias cosas. Por ejemplo, no sé, que un registro sea un registro, sí, de un documento, pero por ejemplo de los datos de una persona o de cierta cosa, no sé, de datos de coches, por decir así, que diga marca, no sé, Toyota, modelo XD, XY, vaya, o sea, así, ¿no? A eso se refiere con registros. Ahora vamos a hablar acerca de los campos. A su vez, los registros se dividen en campos, ¿no? En cada campo representa un tipo de información sobre un documento. O sea, estamos hablando ahorita del documento, que en cada registro se guarda un documento. Pues entonces en cada campo se guarda cierta parte de la información del documento. Por ejemplo, el título, que sería del mismo documento, el autor, etc. Y como dato adicional, esto se puede identificar con una etiqueta, por decir así, algo que obviamente el programador, pues algo que entiende el programador, ¿no? Por decir así, AU que signifique autor, T que signifique título, D que signifique descriptores, etc. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de las bases de datos SQL. Ventajas: portabilidad, atomicidad y escritura simple. Ok, vamos a hablarlas. Primero, la portabilidad. SQL puede ser usado en laptops, computadoras, servidores o dispositivos móviles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los servidores pueden estar este, físicamente, vaya, trabajar en la base de datos desde un servidor o desde un dispositivo móvil de cualquier tipo, ¿no? Que tenga acceso a internet, excepto las consolas de videojuegos, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de teléfonos, de tablets, de computadoras, laptops, XD iba a decir, etcétera, ¿no? O sea, puedes acceder a una, puedes crearla desde todas estas plataformas. Ahora, atomicidad. La atomicidad. Disculpas. Que hace sueño. Esto significa que cualquier operación que se quiera ejecutar y no cumpla con los criterios de información preestablecidos no se realizará. ¿Ok? Y la escritura simple, bueno, gran parte de la aceptación depende de la sencillez de su método de escritura. ¿Ok? Bueno. Y ahora hablaremos sobre sus desventajas. Bueno, dificultades de crecimiento. Cuando esta base de datos comienza a crecer en un volumen, el almacenamiento y el costo de mantenimiento se convierte en un problema de alto costo. ¿Ok? Y ahora, cambios de la estructura. En entorno empresarial, el... Ok, es que me está doliendo un poquito la garganta. Podría editar el video, pero lo voy a dejar así para que se vea, no sé, más natural. Bueno, cambios de la estructura. El entorno empresarial
Es altamente dinámico. Esto exige que realicen cambios de forma eventual en los registros de datos. Si ejecutamos cambios, la base de datos debe ser modificada en su estructura para admitir las modificaciones. Y ahora hablaremos sobre la dificultad de la interfaz. La interfaz de una base de datos SQL son más complejas que agregar algunas líneas de código. Ahora hablaremos sobre las ventajas y desventajas de las bases de datos en no SQL. Curioso, ¿no? O sea, no SQL, NO, vaya. Pero significan algo esas siglas, no se preocupen, no es que de que no sea SQL. Bueno, aplicaciones de Big Data. Grandes volúmenes son manejados fácilmente por las bases de datos no SQL, lo cual es, bueno, es una diferencia hacia las SQL directas, ¿no? Versatilidad. Tienen las posibilidades de crecimiento en volumen de datos o en la posibilidad de incluir cambios sobre la forma en la que se ingresan los datos sin necesidad de alterar la estructura. Y ahora el crecimiento horizontal. Son altamente escalables y se requiere instalar mayor cantidad de nodos para ampliar la capacidad. O sea, son fáciles de modificar. Ya hablamos acerca de sus desventajas. Son menos maduras. La mayoría de las alternativas de bases de datos en SQL apenas han salido de las etapas de producción y hay muchas características importantes que aún no se han implementado. Esto pasa con todo lo que sea nuevo en software. Una vez que se tiene un producto, pues se prueba y obviamente en todos los casos complejos va a haber ciertas cosas que no son tan, ¿cómo se dice?, óptimas, o tal vez bueno, que tienen área de oportunidad, vaya. Esto es algo muy normal y pues es algo que pasa aquí, ¿no? Por lo mismo de que apenas han salido de su base de producción, vaya, de la etapa de producción. Ahora, baja estandarización. No se tiene un criterio plenamente definido entre los motores que se utilizan en este tipo de bases de datos. Por último, herramientas GUI. La mayoría de las bases de datos no SQL no contienen una interfaz gráfica, requiere conocimiento especial para poder ejecutar algunas de ellas. ¿Ok? O sea, supongamos, ¿no?, que puro código, tal. Bueno. Y eso es todo por el día de hoy, el video. Espero que haya sido de utilidad y gracias por haberlo visto. Nos vemos luego y adiós.